Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Si ya lo encontraron, pónganse de pie que vamos a leer juntos en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice en el verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo delante de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo: Señor, háblame. No quiero que nada impida lo que tú quieres ministrar a mi espíritu. En el nombre de Jesús, perdono a los que me lastimaron y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia, que fue real, obviamente, no está escrita en la Biblia simplemente para adornar una página más y que podamos conocer un poco más de la historia. Si está escrita aquí es porque Dios tiene algo para decirnos a nosotros. Y anhelo con todo el corazón que sean respuestas que tal vez viniste a buscar en esta noche. En este pasaje hay 2 protagonistas. Uno se llamaba Cornelio y el otro se llamaba Pedro. En ambos casos estaban en una situación muy especial, y dice que estaban orando. Cornelio, cuentan los versículos, unos versículos más adelante, cuenta que Cornelio estaba en ayunos. Fíjense en el verso 30 del mismo capítulo. Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Los judíos medían el tiempo desde
que comenzaba el día a las 6 de la mañana nuestro. Para ellos la noche terminaba a las 6 de la mañana y recién empezaba el día. O sea que cuando ahí dice la hora novena, eran las 3 de la tarde. Así que Cornelio había estado en ayunas, había estado orando a las 3 de la tarde y él tiene esta visión. Ahora, veamos algo. Cornelio no era un judío. Cornelio no era un cristiano. Cornelio era un centurión romano. Era alguien que no era del pueblo de Dios, ni siquiera jamás había escuchado nada de Jesús. Pero sí dice las Escrituras que tenía dos características muy importantes. Dice que era alguien devoto, alguien que buscaba a Dios. Todavía no lo encontró, pero lo buscaba. Dice que era alguien que hacía muchas limosnas, muchas ofrendas, ayudaba mucho financieramente y también oraba. Era alguien que tenía una conducta que llegó a la presencia de Dios, aunque todavía no conocía a Dios. Hacía sus limosnas, hacía sus ofrendas, ayudaba a la gente, era alguien desprendido y tomaba tiempo de ayuno y oración. Esto se formó en la vida de él, una disciplina que la gente podía decir: si conoces a alguien, si conoces un centurión romano, que es alguien piadoso, alguien que ayuda, alguien que ora, que ayuna, ese es Cornelio. Y hasta tenía dentro de sus soldados, romanos también, y los soldados romanos se caracterizaban por ser muy sádicos. Ellos disfrutaban del sufrimiento de la gente, pero estos tenían esta característica especial. Dice que a esa hora en que él estaba en ayunos y en oración, un ángel de Dios se le aparece y tiene un mensaje del cielo. Le dice: tus limosnas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios y hay memoria de ellos ahí. Quiere decir, Dios se acordó de lo que hiciste y Dios se acordó de cada una de tus oraciones y yo vine a traerte una respuesta. Wow, eso es para celebrar. Y esto es en el Nuevo Testamento. Esto no ocurrió en el Antiguo Testamento, esto ocurrió en el Nuevo Testamento. En el mundo espiritual, tanto nuestras ofrendas, nuestras ayudas al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, como nuestras oraciones tienen un gran efecto espiritual. Hace un ratito estábamos ofrendando y tal vez nosotros lo tomamos como una acción de gratitud, que de hecho lo es. Es una acción de gratitud a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Sabemos que todo lo que tenemos viene de Él. Sabemos que no podríamos hacer algo y si Él no nos bendice y Él no envía la lluvia, no serviría de nada todo nuestro esfuerzo. Y ofrendamos con gratitud. Pero quiero decirles que tus ofrendas, que mis ofrendas, cuando son con un corazón humilde y sincero, llegan a la presencia de Dios y queda memoria de lo que hemos dado también. Aunque no lo hagamos para ello, Dios se encarga luego de devolverte multiplicado. Siempre tomamos tiempo para ofrendar y decimos: llegó la hora de ofrendar, honramos a Dios y bendecimos las ofrendas, pero no siempre enseñamos sobre la ofrenda. En las escuelas bíblicas sí, pero en la iglesia no siempre lo enseñamos. A veces por lo que uno piensa, a veces por que nadie diga algo, lo que sea. Pero en verdad, la ofrenda es tan importante como nuestra oración. Hace unos años atrás, como tal vez 32 años o 3,
Había empezado con un grupo de hermanos de la iglesia en la que concurríamos y empezamos una obra, empezamos una iglesia en un barrio muy pobre de Fontana, allá al fondo, al fondo, al fondo. Y la iglesia la teníamos debajo de un árbol, porque la persona que nos prestaba la casa tenía la casa que era así chiquitita y yo no entraba. No estoy jugando, estoy hablando en serio. Así que tenía la casa muy chiquitita, la puerta chiquitita. Y entonces cuando llego ahí afuera había una planta de mango y le digo, ¿qué tal si acá tenemos la reunión? Así que teníamos el piso de tierra, el árbol que era nuestro techo, y ahí predicaba, y ahí enseñaba la Biblia, y ahí cantábamos, y muchas veces me tuve que ir, tomar el colectivo, me iba solo, a veces me acompañaban unos hermanos preciosos, pero otras veces, día de lluvia, ahí yo estaba, y pasaban por oración. Y recuerdo la familia a la que pertenecía la casa también tenía, eran prósperos pero en hijos. Así que me traían a todos los hijos para que ore por sus trabajos y que consigan y que prosperen en otras áreas. Pero resulta que la prosperidad nunca llegaba. Y un día yo estaba orando y le digo, Dios, ¿por qué no respondes a la prosperidad que ellos necesitan? Mira la situación en la que están. Yo estaba charlando con el Señor y el Señor me dice, por tu culpa. Yo dije, Señor, ¿por mi culpa? Sí. Digo, Señor, yo me voy. No le pido nada a nadie. Me voy, me pago el colectivo, lo que me tengo que pagar, y encima ni siquiera pido ofrendas. Me dice, por eso es tu culpa. Porque no le enseñas a darme a mí. No te dan a ti, me dan a mí. Y como no le enseñas a darme a mí, yo no le puedo devolver multiplicado. Así que todo mi concepto ese de pobrecito, que los hermanitos que no tienen, lo tuve que cambiar. Y dejar de verlos como los que no tienen y los pobrecitos. Y les tuve que enseñar los principios del reino de Dios, que es la gran bendición de poder dar algo de lo mucho que Dios nos ha dado, acercárselo en gratitud a nuestro Dios, honrar a Dios con lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Y de hecho, cuando diezmamos, lo que hacemos es demostramos nuestra honestidad. Si usted encuentra una billetera en la calle y tiene el número de documento, alguien ahí, usted llama porque es honesto. Y la Biblia dice que los diezmos son de Dios, o sea que cuando le damos somos honestos, devolvemos lo que es de quien le corresponde. Pero ¿qué hace Dios? Dios se encarga de devolverte multiplicado. Y la Biblia dice, probadme en esto a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que te sobre. Por eso cuando nosotros nos convertimos de corazón, una de las áreas de nuestra vida que primero cambia es nuestra lengua. Dejamos de decir malas palabras, ya no nos quejamos, ya no maldecimos, ya hablamos fe, creemos, todos los días son hermosos, abrimos la ventana y puede haber un rayo, una tormenta, nosotros decimos, qué hermoso día. ¿Sí o no? Pero otra señal es que comenzamos a amar. Estamos llenos del amor de Dios y comenzamos a amar. Ya no pensamos solo en nosotros, pensamos y ahí nos volvemos generosos. Compartimos nuestra comida, compartimos nuestras ropas, compartimos nuestros zapatos. Y se nota que el amor de Jesús está en nosotros cuando empezamos a compartir. Y se nota que nos hemos convertido del todo cuando nos volvemos agradecidos al Señor. Y sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino que es la gracia de Dios. Y allí nos volvemos también generosos con la obra de Dios. Estas semanas que pasaron, los pronósticos económicos no son buenos para nuestra nación. Pero no significa que por eso el cielo esté en crisis.
No significa que en el cielo haya un default o que Dios tenga que mandar al Fondo Monetario Internacional a pedir algún préstamo, porque nuestro Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata de este mundo. Así que una de las cosas por la que he estado orando, así como hay tiempos donde hay tal vez enfermedad, como lo hemos visto, la pandemia y todo lo que ha ocurrido desde el año pasado hasta ahora, entonces comenzamos a orar por salud y ungimos con aceite en nuestras casas. Todo lo hicimos así y por eso todavía estamos acá. Estás vivo aquí no por lo fuerte que eres, sino por la gracia de Dios que te ha cubierto y la sangre de Cristo que te ha guardado. Pero así como Dios se muestra en guardar, proteger, cuidar, es impresionante lo que Dios hace, y eso no significa que ninguno se haya enfermado, porque de hecho aún nosotros hemos pasado por esa situación, pero Dios nos guardó y nos sacó en prosperidad, en salud y en abundancia. Pero no significa que si alguno haya partido con el Señor es porque Dios lo abandonó. No, también Dios tiene sus planes y algunos también los ha llevado. Son pocos los que han partido el año pasado, pero también Dios los ha llevado. Pero la mayoría estamos todavía acá. El que está al lado tuyo no es un fantasma, no es un espíritu, es real. Míralo, vas a ver, todavía estás acá. Todavía Dios tiene planes contigo. El destructor pasó, vio la sangre y siguió de largo. Pero así como hay tiempos donde hay que clamar por la salud, y no digo que hay que parar de clamar, hay que seguir clamando todavía por la salud. Esas son responsabilidades nuestras. Pero así como clamamos por salud, hay un tiempo donde Dios quiere mostrarse. Cuando hay escasez, Dios quiere mostrarse que Él es tu papá, que Él es tu cuidador, que Él es tu proveedor. Este tiempo Dios se quiere mostrar en la finanza sobre tu vida. Pero en el libro de Proverbios dice que el que trabaja duro va a prosperar. ¿Sabías eso? Ahí no tuve tantos amén. Cuando le dije que les iba a prosperar, todos dijeron amén. Proverbios 10, 3 al 5. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen. ¿Hay algún perezoso aquí? Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Este es un tiempo donde para algunos no hay nada que sembrar, no hay nada que cosechar. Pero para nosotros que somos sabios, vamos a trabajar más duro todavía. Y en el nombre de Jesucristo dice: los que se esfuerzan se hacen ricos. Cuando nosotros oramos, el cielo, y es con un corazón sincero, Dios escucha en los cielos. Cuando nosotros compartimos nuestro pan con el que necesita, cuando compartimos nuestra ropa, nuestras ofrendas, ni un vaso de agua que demos, dice la Biblia, está hablando de dar, de generosidad. Dice: ni un vaso de agua que demos quedará sin recompensa. Quiero animarte para que la generosidad no sea una casualidad en tu carácter, sino, y bueno, cuando me golpeen la puerta y no, prepárate para hacerlo, porque hay que quebrar la maldición y hacer que los cielos descienda la provisión de lo alto y que se vea. Y Dios lo va a hacer en aquellos corazones que Él ve que son generosos. Cuando somos fieles en lo poco es cuando Él nos prueba para luego añadirlo mucho. Pero lo que me impactó de este pasaje de Hechos de los Apóstoles es que dice que las limosnas, las ofrendas y la oración habían llegado al cielo y Dios tenía memoria de ellas. He visto esta semana muchos hermanos contarme testimonios de prosperidad, pero testimonios locos.
De esos que uno dice, en serio, no lo puedo creer. Pero he visto en estos hermanos esta característica: gente de oración, generosos con el que necesita, dispuestos para la obra y fieles en lo poco, y trabajan duro. Y digo, si con ellos pude ver esto es la señal, la nube, la pequeña nube que vieron allí. Eliseo lo vieron. ¿Saben por qué? Porque es la lluvia que viene para los que son fieles en lo poco, para aquellos que trabajan duro, para aquellos que le sirven al Señor con un corazón sincero. Y lo veré. No van a ser solo 3 testimonios como estos locos que escuché esta semana. Van a ser de a 200, de a 300 testimonios loquísimos que Dios va a hacer sobre tu economía. Casas que se van a levantar. Van a recibir cosas, pero no las tenían preparadas. Oye, ojalá me creas, porque es real lo que te estoy contando. Cosas que no tenías ni imaginada, pero llegarán y golpearán a tu puerta. Cornelio ni se lo esperaba, él se fue a orar porque era el día que él ayunaba y oraba, pero Dios le envió el ángel porque había llegado a memoria del cielo. Y estos días estuve orando, estuve mirando un poco el salario mínimo, estuve mirando cuánto es la canasta familiar, estuve mirando un poco en nuestro país qué es lo que haría falta y cómo sería el mínimo que alguien tendría que vivir y todo. Así que estuve analizando lo que es la lógica que se maneja aquí en la tierra, porque escucho por ahí, parece que subió esto, parece que subió el otro, parece que no sé qué. Todos están hablando que sube algo. Dije, si algo está subiendo aquí en la tierra, Dios estará por hacer subir su bendición desde los cielos. No es tiempo para quejarse, es tiempo para clamar, porque Dios abrirá la ventana de los cielos. Así que me propuse y me puse a orar para que el salario mínimo promedio que tengan las familias que Dios me ha dado el privilegio, nos ha dado el honor de copastorear con el Espíritu Santo en esta iglesia, que el salario que entre en la casa sea 100,000 pesos. Le dije, Señor, eso es lo que te pido para las familias del avivamiento, 100,000 pesos por familia. Eso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a trabajar duro? Serán fieles en lo poco, mantendrán su oración, su comunión y serán generosos con el que lo necesitan. No los estoy entusiasmando. Un entusiasmo no cambia el mundo espiritual. No estuve buscando una palabra para que usted salga contento esta noche de aquí. Le estoy diciendo lo que el Espíritu de Dios comenzó a revelarme este tiempo, y Él comenzó a poner esta carga en mi corazón y orar para que Dios traiga sobreabundancia del cielo. Y creo y quiero empezar a oír tu testimonio, que en tu casa ya está entrando 100,000 pesos. Cuando lo recibas, no te avergüences. Cuando Dios te bendiga, no te avergüences. ¿Qué van a decir los hermanos que yo ahora tengo? No, decláralo, cuéntalo. No te van a pedir prestado, no. Y si te piden prestado, dile, tengo que hablar con el pastor, porque la Biblia dice que tengo que preguntar primero. Que salga de fiador. No, la Biblia dice que encima no salgas. Así que no tengas temor, pero sí glorifica a Dios y comienza a creer que el Dios de los cielos, de donde depende nuestra salvación, de donde depende nuestra sanidad, también de ahí depende nuestra prosperidad. Y así como Satanás ataca la familia, así como Satanás ataca la salud, también Satanás ataca la economía, porque de esa manera deprime, angustia, amarga a las personas. Pero quiero decirte que de la misma manera que Jesús en la cruz del Calvario rompió las cadenas de nuestros pecados y pagó el precio por nuestra sanidad, también clavó las maldiciones. Las maldiciones generacionales, las maldiciones de la pobreza, las maldiciones de las deudas, allí quedaron también. Haz de estas
características que te mencioné recién, hazlas parte de tu carácter. Prepárate, ve a orar y dile: Señor, yo quiero prosperar en esto, y aquí quiero no sé qué, vender más quesos y fiambres y chinchulín y tripa gorda, lo que sea. Pero yo, Señor, voy a empezar a bendecir un comedor infantil, voy a comenzar a bendecir aquella casa de no sé qué, aquellos hermanos que lo necesitan. Y cuando preparas tu corazón así, te aseguro que Dios no se demorará. Estaba allí él orando. Él ni sabía que Dios podía enviar un ángel. Él ni lo sabía. Él lo hacía porque él era una persona devota. Y Dios le sorprende. Le sorprende con una visita del cielo. ¡Wow! Dios le sorprende con una visita del cielo. Él no lo esperaba. Él lo hacía de amor. Pero Dios le sorprendió con una visita del cielo. Anhelo con todo mi corazón. Sí oré por los 100,000 para cada familia, pero todavía no oré para que Dios te sorprenda con una visita del cielo. Pero te digo, Él lo hace. Te digo, Él lo hace. Nosotros lo hemos recibido. Dios envía a personas que ni siquiera te das cuenta que son ángeles. Y a veces los hospedas en la casa porque tienes ese corazón generoso, dispuesto. A veces compartes el pan con alguien y no sabes que es una visita del cielo. Jesús lo dijo: vengan ustedes benditos de mi Padre aquí, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me visitaste, y cuando estuve en la cárcel fuiste hasta allá. Y le dijeron: Señor, ¿cuándo te hemos visto? Dijo: porque lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí. Visitas celestiales. Y llegaron allí donde estaba Cornelio y le dijo: ¿sabes qué? Tus oraciones han subido al trono de Dios. Tus limosnas están en memoria. Y le dice: ve y envía a tal lugar, un día y tanto de camino, y busca a Simón Pedro. Él tiene algo para decirte. Esos son contactos celestiales. Contactos celestiales. Tienes que orar porque Dios tiene contactos que te bendecirán a ti. Dios tiene puertas, Él te conectará con alguien. Y fíjense esta característica que tenía Pedro, que Pedro también era alguien de ayuno y de oración. Él estaba orando a la hora sexta, eso era el mediodía. Parece que estaba por levantar temprano el ayuno Pedro ese día, porque dice que le agarró un gran hambre. Y él se subió a la azotea y allí él estaba orando a la orilla del mar. Pedro sabía que ese día tendría una visión, no. Sabría que ese día Dios enviaría ángeles, no. Sabía que ese día el Espíritu Santo le hablaría, no. Pero ¿saben qué? Ya era parte de su disciplina, de su vida de oración, de búsqueda. Haz de tu vida de oración, haz de la oración parte de tu estilo de vida. De buscar a Dios y de ayunar, una característica de ti. Que se sepa que si no estás atendiendo el teléfono, que si se sepa que si es que no estás respondiendo, es porque es en tu tiempo en que estás cerrado a solas con el Padre, y la puerta allí cerrada, y el Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Corro, dice que me quede, me quedo, dice que lo haga, lo hago, me dice que me siente, me siento. Eso es el tesoro: oír a Dios y obedecerle. No sé qué te dijo hoy el Señor,
Me gustaría preguntarle a cada uno, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Pero Dios quiere hablar con todos. Si recuperas el oír la voz de Dios, si recuperas ese corazón que quiere estar con Él, es que el hambre ha vuelto a ti. El hambre espiritual ha vuelto a ti. Cuando conocí a Jesús, una de las cosas que escuché es que el Espíritu Santo llenaba nuestras vidas como lo hizo en Pentecostés con los apóstoles. Fue una de las primeras lecciones que aprendí, y esto despertó un hambre, una desesperación en mi espíritu, porque yo quería lo que los apóstoles habían tenido. Yo dije, si Dios le ha dado a los apóstoles. Yo venía de practicar ritos, religiones, curanderismo, brujería, tirar las cartas, yoga. Había practicado de todo, pero todo me iba de mal en peor y tenía pensamientos de muerte. Todo era fracaso en mi vida. Pero cuando conocí a Dios y me hablaron del Espíritu Santo, despertó en mí el hambre. Yo quiero del Espíritu. Si ese Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, yo quiero, si es que hoy lo puedo tener. El hambre, cuando tienes hambre en serio, hambre físico, ahora te hablo. Cuando tu estómago está con hambre en serio, no elige, tengo hambre, acá tienes lenteja. Ay, no, no me gusta. Eso no es hambre. El hambre se comería hasta la cebolla, la papa con cáscara. ¿Qué? Visitaba hace unos años atrás, visitaba la cárcel, la unidad 7. No recuerdo si la alcaidía existía en esa época, pero creo que todavía era aquí donde iban todos los presos. Así que yo visitaba ahí y recuerdo algo que me compartía el preso que visitaba, que después fue mi hermano en Cristo y que tenía cadena perpetua, pero que después salió en libertad y formó una familia. Dios hizo un milagro tremendo con él. Pero me compartía que en la época del proceso militar ellos pasaron mucho hambre, y decía él, no habían palomas aquí en la unidad 7, ni gatos. El que cruzaba el muro se iba a la parrilla. El hambre no mide el gusto, solo necesita saciarse. Y cuando tienes hambre es todo en lo que estás pensando, porque hay hambre. Es todo en lo que piensas, ¿cómo puedo saciar? Cuando tienes hambre espiritual, se vuelve tu meta en la vida. La desesperación, necesito Espíritu Santo. Así que esa era mi oración. Podía orar por muchas cosas, podía orar por las materias que tenía que rendir, podía orar por un montón de cosas, pero también por prosperidad económica, pero en realidad mi hambre estaba por el Espíritu. Y mi oración era mañana, tarde y noche, Espíritu Santo, bautízame. Yo no entiendo qué es eso, pero si los apóstoles lo recibieron y todavía eso no tiene fecha de vencimiento para mí, yo lo quiero. Y le conocí al Señor el 7 de julio de 1985. Y el 7 de agosto, un mes más tarde, estábamos orando al mediodía y el Espíritu Santo descendió sobre mi vida. Me llenó como jamás antes había experimentado una cosa así. Parece que el cielo había caído sobre mí y comencé a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo me daba que hablase, y no podía parar, y era tanto el gozo que no había carga que pueda quedar sobre mi vida por el gozo del Espíritu que estaba en mí. Porque el hambre del Espíritu, Dios se encarga de saciarlo. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mis amados hermanos, tenemos hambre por muchas cosas, por paz en la mesa, por relaciones gozosas en el matrimonio. Tenemos hambre por un montón de cosas, pero si el hambre del Espíritu llega y Él nos sacia, todo lo demás
comienza a ser saciado también. Jesús lo dijo de esta manera: mas buscad primero el reino de los cielos y su perfecta justicia, y todo lo más se ha añadido. Cuando te sientas en la mesa de los hambrientos por el Espíritu Santo, los manjares del cielo comienzan a descender. Esto es lo que le pasó a Pedro. Dios descendió del cielo, le abrió el cielo y comenzó a mandarle manjares, y le dijo: no llames inmundo a lo que yo te mando. Dios quiere sorprenderte. Dios quiere sorprenderte. Declara conmigo: Dios me quiere sorprender. Hay visitas del cielo preparadas para ti. Cuando Pedro estuvo orando y Dios le da esta señal, terminó la visión y golpean la puerta. Y llegaron los que habían sido enviados por Cornelio. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: desciende, te buscan y ve con ellos. Trato de terminar con este pensamiento. Cornelio no era cristiano, Cornelio no era judío, Cornelio era romano. Detestado por los judíos, detestado, o no detestado, pero ahí resistido un poco por los cristianos porque estaban siendo perseguidos. Pero así como Cornelio oraba, Pedro oraba. Cornelio necesitaba oír del mensaje de amor de Dios, que no lo conocía, y necesitaba recibir el bautismo del Espíritu Santo, que ni siquiera sabía que ese tesoro estaba listo para él. Pero Dios tenía a Pedro preparado para esta bendición de Cornelio. ¿Entendió esto? Pedro llega, le predica el evangelio y desciende el Espíritu Santo, y fue el primer Pentecostés para los gentiles, los no cristianos, los no judíos hasta ese momento. Aquí quiero llegar a este punto. Si oras, buscas con un corazón sincero, mantienes estas características de las que hemos hablado hoy, Dios seguro en algún lugar está preparando la respuesta que ni siquiera tú sabes que Dios tiene ese tesoro para ti. Dios tiene algún Pedro por allí. Dios tiene a alguien que también está orando y dice: úsame, Señor. Dios tiene alguien que dice: no sé qué hacer con tanta finanza. Dios tiene a alguien que hablará y golpeará tu puerta. Pero también tú puedes ser un Pedro. Tú puedes ser la respuesta para alguien que está orando. Esto, cuando se torna parte de nuestra vida, ¿sabes que tienes propósito? Para bendecir a otros. Y Dios tiene a otros para bendecirte a ti.